Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16. Mateo 10, 16. El tema de la enseñanza es como ovejas en medio de lobos. Como ovejas en medio de lobos. Dice el versículo 16: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Este mensaje que el Señor dio fue dirigido hacia sus discípulos. Fue dirigido hacia aquellos que habían creído en Él y que el Señor estaba enviándolos a predicar, a compartir la palabra. Y en este pasaje el Señor hace un símil, hace una comparación de ovejas y lobos. Habla acerca de los discípulos como ovejas y de las personas con las que ellos iban a encontrar como lobos. En estos versículos que vamos a estar estudiando en esta tarde, el Señor habla claramente acerca de las cosas que nos van a acontecer o que nos han acontecido o nos están aconteciendo. Habla acerca de las adversidades y de los adversarios que tenemos nosotros como creyentes. Fue una enseñanza que fue hacia sus discípulos, pero que también es para nosotros, esta parte de la palabra. Porque cada creyente, hermanos, cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesús, debe de estar consciente de todo lo que se nos viene. Debemos de estar consciente de todas aquellas adversidades que vamos a pasar. Y debemos de tener sabiduría para poderlas afrontar, para poderlas enfrentar. Debemos de tener la gracia del Señor para responder correctamente en cada una de estas cosas que podemos pasar. Todos quisiéramos evitarnos los problemas. ¿Cuánto les gusta estar en problemas? ¿Verdad que a nadie? A nadie nos gusta estar en problemas, pero el hecho de que nosotros seamos creyentes, seamos cristianos, automáticamente tenemos conflictos. Hay un pasaje en las Escrituras, no lo vamos a leer, pero es un pasaje donde el Señor sube al monte con sus discípulos, con Pedro, con Jacobo y con Juan, y se transfiguró. Dice la Biblia que su rostro empezó a resplandecer como el sol y sus vestidos se hicieron muy blancos. Entonces Pedro, uno de los discípulos, le dijo al Señor que era bueno para ellos quedarse ahí en el monte, estar ahí en la misma gloria del Señor. Y pues todos sabemos que se tuvieron que bajar, todos sabemos que tuvieron que descender del monte, porque todos necesitamos enfrentarnos a este mundo. No podemos vivir en una burbuja cristiana. Cuando a veces con los jóvenes tenemos un campamento o tenemos campamentos, los jóvenes no se quieren regresar. El primer día como que están aclimatándose. El segundo día ya están más en ambiente, pero el tercer día, que generalmente duran 3 días los campamentos, los jóvenes no se quieren regresar, se quieren quedar allá en los campamentos. Hace unos días tuvimos un desafío juvenil aquí, vinieron muchos jóvenes de muchos lugares y aparte vinieron también nuestros jóvenes de aquí de la iglesia, y los jóvenes no se querían ir, ellos querían estar aquí. Al final del congreso, del desafío, pues querían seguir alabando, querían estar aquí, pero necesitamos regresar, o ellos necesitaron regresar hacia el lugar de donde venían y enfrentarse a lo que todos nos enfrentamos. Necesitamos ser luz en la oscuridad, porque ser luz donde hay luz, pues ni se nota. Aquí en la iglesia, pues todos brillamos, ¿no? Pero en el mundo es donde realmente nuestra luz, la luz de Cristo,
debe de resplandecer. Y el Señor Jesús nos advierte de todas las cosas que vamos a pasar, nos advierte de todos los problemas que vamos a tener. Y en este pasaje que nosotros vamos a estudiar, vamos a ver que hay 3 áreas donde el Señor nos dice acerca de las adversidades que vamos a tener. Una es dentro del ámbito religioso. Otra área donde vamos a tener adversidades es en el área civil, en nuestro trabajo, en las escuelas, con el gobierno. Y otra área que también vamos a ver es en la familia. Son 3 áreas que Dios nos dice que vamos a estar como lobos, como ovejas en medio de lobos. Van a haber personas alrededor nuestro que van a estar atacándonos muchas veces. Vamos ahí al versículo 16, dice Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Es el Señor quien nos envía, es Dios quien nos manda. Aunque nosotros quisiéramos evitar los lobos, bueno, pues es Dios quien muchas veces nos está mandando como ovejas en medio de lobos. Todo creyente es una oveja. Todos los que somos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, somos ovejas del Señor. Dios nos compara con las ovejas. No nos compara con otros animales, no nos compara con los lobos, por ejemplo, no nos compara con los tigres o con los zorros. Somos ovejas. En Lucas 10:3, vamos a leer este pasaje. Lucas 10:3 dice: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Algunos de los que están aquí han tenido ovejas? Levanten su mano. ¿Sí? ¿O corderitos? ¿Ninguno? Sí, miren, sí hay gente que ha tenido. Bueno, pues cuando vivía con mis papás, cuando estaba chico, a mí me tocó cuidar ovejitas, me tocó cuidar corderitos. Y bueno, las ovejas, los corderos, son animales que no se pueden defender. Las ovejas dependen del pastor, dependen del cuidado del pastor, de la guía de un pastor. Las ovejas son animales muy débiles, son animales muy dóciles, no son agresivos, las ovejas no son agresivas. No es un animalito que le guste pelear, una ovejita. Si hay conflictos, las ovejas corren, huyen. No son animales agresivos, no son como un gallo, que pues, un gallo te puede picar, o una gallina. No sé si a ustedes les ha tocado, pero cuando la gallina tiene polluelos y tú quieres agarrar un pollito, ¿qué hace la gallina? Te va ahí a picar. No, las ovejas no son animales agresivos. Las ovejas son animales débiles. Una oveja no es como un toro, no es como un búfalo, no son animales débiles. No, una oveja no es como un rinoceronte. Las ovejas son animales débiles. Las ovejas también son animalitos que carecen de defensa. O sea, una oveja no tiene un aguijón para defenderse. Una oveja no tiene colmillos para atacar, o no tiene cuernos. Una oveja no tiene cuernos. No tienen veneno. No, son animales que no tienen defensas propias, son indefensos. Y todas estas características de lo que es una oveja habla de lo que nosotros debemos de ser como cristianos. Debemos de ser personas que no actuemos como los lobos. Debemos de ser personas que no ataquemos a los demás. Es algo que va en contra de la naturaleza de Cristo, que entre ovejas nos ataquemos. Esto no debe de ser así. Un cristiano no debe de ser peleonero, no debe de ser altanero, no debemos de ser vengativos, no deberíamos de atacarnos unos a otros. Así es como nosotros debemos de actuar como ovejas. Ahora, si una oveja actúa como lobo, pues algo está sucediendo.
Ahora, cuando estaba estudiando este tema, y les digo que cuando era chico cuidaba las ovejas de mi papá, me acordé del carnero. El carnero es el macho de las ovejas. Y los carneros, ¿qué creen? Esos sí atacan. A los carneros les salen cuernos. Y si usted se descuida, si usted va ahí al campo, en alguna ocasión que salga de la ciudad, y ve un rebaño de ovejas, pues a las ovejas las puede acariciar. Y ay, ovejita, o ve un corderito, los puede acariciar, pero un carnero no. Un carnero se le puede dejar ir encima. Y dan topes muy fuertes. En una ocasión que veníamos con las ovejitas, iba una persona ya adulta, una persona ya de la tercera edad, iba caminando poco a poco. No vio el carnero, pero el carnero sí vio a esta persona. Entonces de repente el carnero se empezó a hacer para atrás. Y si se empieza a hacer para atrás un carnero, pues esquívelo, hermano, porque seguro va a darle un tope. Entonces golpeó a esta persona y pueden fracturar, o sea, son animales que sí llegan a lastimar, pero no así las ovejas, hermanos. Las ovejas no debemos de ser personas que ataquemos a las demás. El lobo, por el contrario, es totalmente opuesto a una oveja. Un lobo es depredador por naturaleza y una de sus presas son las ovejas. Los lobos cazan a las ovejas. Los lobos buscan el momento adecuado para atacar a una oveja. Están a la caza. Los lobos sujetan a su víctima, a la oveja, la agarran y no la sueltan hasta que no la matan. Y este es el símil que usa el Señor, de que nosotros somos ovejas en medio de lobos. Los lobos van a disfrutar, van a gozar, van a saborear cuando destruyen a una oveja. Y por eso el Señor a sus discípulos nos instruye: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Puesto que los cristianos estamos en constante ataque, debemos de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Las serpientes pues tienen características que son algunas de ellas malas, pero también tienen algunas cosas de las cuales nosotros podemos imitar, y una de ellas es la prudencia. Una serpiente es un animal prudente. Esto significa que es sensato, que es cauto, que es precavido. Y esto nos habla de que si estamos en medio de lobos, pues tenemos que ser cautos, tenemos que ser sensatos. La serpiente es descrita como una criatura prudente por su habilidad para no exponerse al peligro. Generalmente las serpientes no se exponen al peligro, se esconden en las grietas o en las rocas, están viendo su presa, la están cazando, pero no se dejan ver tan fácilmente. Se mueven de una forma sigilosa, evitando llamar la atención. Y esto habla de un comportamiento que nosotros debemos de tener como cristianos. En el ambiente en el que nos desarrollamos, es la forma como debemos de actuar. No podemos confundir la imprudencia con la valentía, porque a veces como cristianos, por querernos hacer los valientes, terminamos siendo imprudentes. Fíjense, hace unos años cuando nosotros íbamos aquí a un pueblo en la sierra, es un pueblo muy conocido, se llama Talpa. Allí estábamos sirviendo al Señor, y una vez fueron los misioneros, el grupo misionero de aquí de la iglesia se fue allá a Talpa, como en estas fechas donde hay muchos peregrinos. Bueno, resulta que una misionera, una persona que estaba allí en las misiones, se subió en un camión de peregrinos a predicar. Bueno, gracias a Dios,
No la lincharon, pero sí le dijeron a esta persona, le dijeron: oiga, con todo respeto, nosotros los respetamos a ustedes, pero también ustedes respétennos a nosotros. ¿Se baja o la bajamos? Entonces, pues pudiéramos pensar que fue valiente, pero en realidad fue imprudente, porque es como si tú buscaras que un lobo te mordiera. Y nosotros como cristianos, el Señor nos manda que debemos de ser prudentes como las serpientes. No debemos de ser imprudentes. No debemos de confundir la valentía con la imprudencia. Miren, hay un pasaje en la Biblia donde narra un hecho que le sucedió al apóstol Pablo. Dice la Biblia que él fue descolgado del muro en un canasto por una ventana. Resulta que al apóstol Pablo querían prenderlo, querían atraparlo. ¿Y qué hizo él? Él se descolgó de un muro en un canasto por una ventana, y dice la Biblia que escapó de sus manos. Bueno, Pablo fue sabio, porque él no se fue a meter a la boca del lobo. Él no se fue a meter a la boca del lobo. Pablo con este acto que él hizo no fue cobarde. Él fue sabio, fue prudente. Ahora sabemos que Pablo murió como mártir. Llegó un momento en el que él murió, pero no se adelantó en el tiempo. Es decir, Pablo no se expuso a la muerte antes de tiempo. Y esto también lo podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús en varias ocasiones se salía, porque él sabía que no había llegado su hora. Y esto nos habla que el Señor Jesús fue una persona muy, muy sabia, prudente en todo su actuar. Porque los lobos van a querer matarte antes de tiempo, pero necesitamos ser prudentes como las serpientes. Necesitamos no exponernos innecesariamente. De hecho, hermanos, las serpientes se pueden esconder en la hierba. El color de la piel de la serpiente hace que se pierda. Hay serpientes que habitan en lugares donde hay mucha vegetación y son serpientes verdes. Y luego vemos en el desierto que hay serpientes, pero no son verdes. Se camuflan y se confunden fácilmente con las hojas del suelo o con las piedras. Esto es una virtud de la serpiente. Son astutas. Así nosotros como discípulos debemos de caracterizarnos por ser sabios, por ser prudentes, por ser sensatos. No debemos de ser ingenuos, hermanos, porque hay lobos a nuestro alrededor. Inclusive en la iglesia hay lobos también. Hay lobos que se meten aquí en la iglesia. Así que debemos de reconocer la situación de peligro y evitarlas. Pues a menos que Dios te diga otra cosa, ¿no? Que tienes que enfrentar, pero aún así tenemos que ser sabios. Dice la Biblia: y sencillos como palomas. Esta palabra sencillos nos habla de alguien sin doblez, sin malicia. La palabra sencillo se refiere a alguien que es inocente, que es puro como una paloma. Y esto nos habla que también nosotros como cristianos, en el momento de las adversidades, necesitamos actuar con rectitud de carácter, con pureza en nuestras motivaciones. Ante los peligros, nosotros como discípulos y como creyentes debemos de vivir con cautela, con rectitud de carácter y con pureza en nuestras motivaciones. No estamos llamados, hermanos, a actuar como lobos. Estamos llamados a ser como las ovejas, a tener la prudencia de la serpiente y la sencillez de una paloma. En otra ocasión que salimos a evangelizar, recuerdo que un pastor estaba evangelizando a alguien, y esta persona que estaba siendo evangelizada empezó a gritar, y le empezó a gritar fuerte. Entonces el pastor
¿qué creen que hizo? Pues gritó más fuerte que esta persona. Y no es así como tenemos que actuar. Jesús nos enseñó que si alguien no nos recibe o no nos oye, si no nos quieren recibir, no tenemos que obligarlos, tenemos que salir de aquel lugar, de aquella casa, y dice el Señor, y aún sacudir el polvo de nuestros pies. Si a ti no te escuchan, no te quieren escuchar, pues está bien, hay que respetar, no tenemos que obligar a nadie. Y vamos ahora al versículo 17, Mateo 10, 17. Vamos a hablar de estos tres áreas en las cuales nosotros nos vamos a enfrentar. Nos vamos a enfrentar, les había dicho, al sector religioso, que lo habla el versículo 17. Nos vamos a enfrentar al área civil, que nos lo dice el versículo 18. Y también vamos a enfrentarnos con nuestro entorno familiar, que lo habla el versículo 21. Vamos a leer el versículo 17. Dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Algunos problemas que vendrían a la vida de los creyentes y vienen a la vida de cada uno de los que somos discípulos es a través de las personas religiosas. Estas personas atacan despiadadamente a los discípulos. Algunos los hacen pensando que están haciendo bien las cosas, pensando que es a Dios a quien están sirviendo, pero en su ignorancia nos atacan. En los tiempos bíblicos habían muchas persecuciones, mucha gente moría por causa del Señor a través de los religiosos. Aquí en Guadalajara no hay tanta persecución por esta parte, pero si nosotros nos vamos a las zonas rurales, allá todavía siguen persiguiendo a la iglesia, los religiosos. Hace unos años, por allí del 2015 aproximadamente, allá en Chiapas, allá donde están mis papás, en la iglesia donde se congregan, ustedes saben que hay una figura en los pueblos, en las zonas rurales hay una figura que no hay aquí en las ciudades, que son los ejidatarios. ¿Sí han escuchado hablar de ese término? Los ejidatarios. Bueno, es una forma de gobierno en las zonas rurales, y allí no se basan mucho a las leyes que están puestas en nuestra Constitución, se basan a las tradiciones de ellos, pero resulta que los pueblos, por ser muy religiosos, el que manda o los que mandan son los religiosos. Entonces en esta iglesia prohibieron salir a evangelizar al pueblo, y la multa por evangelizar era de 2,000 pesos. ¿Cuántos de ustedes podrían pagar esa multa para salir a evangelizar? Ahora levanten la mano. Yo voy con mi multa y me voy a… Pues fíjense que algunos hermanos de la iglesia dijeron, pues si cuesta 2,000 el salir a evangelizar, pues no importa. Entonces cuando salían a evangelizar, ellos antes llegaban y pagaban su multa, como si pagaran el estacionamiento, ¿no? Aquí. Oye, pues ya vine, voy a salir a evangelizar y aquí está mi multa. Y eso es por los religiosos. Eso es lo que sucede por causa de la religión, porque son muy celosos. Recuerdo años antes de esto que pasaba, bueno, en los pueblos aledaños allí a esos lugares, una persona que se convertía al Señor, iban y le cortaban la luz, le cortaban el agua potable, y en las fiestas patronales lo que hacían es que si los veían pasar en la calle o veían que iban a una tienda, los metían a la cárcel. O sea, una persona que es religiosa a veces es muy, pues actúa como un lobo, ¿no? Devora a las ovejas. Pero nosotros no debemos de caer en las provocaciones ni ser agresivos con ellos. Debemos de actuar como ovejas en todo tiempo, debemos de ser respetuosos, pero firmes en nuestras convicciones. Esto sí lo tenemos que
tener muy claro. Ahora, los lobos religiosos no solamente están fuera de la iglesia, les decía hace un momento, también dentro de la iglesia hay lobos. El Señor Jesús en Mateo 7:15, si lo buscamos por favor, Mateo 7:15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Dentro de la iglesia hay lobos, hermanos. Voltee con el que está a su lado y vea si tiene cuernos, si tiene colmillos. ¿Verdad que nos reímos? Pero sí hay, sí hay. Y más en iglesias grandes como esta. Estamos expuestos a varios tipos de lobos. Por un lado están los religiosos de allá afuera, pero por otro lado dentro de la iglesia hay lobos que se hacen pasar por cristianos, que vienen a devorarnos. En una ocasión, estando allá en la escuela, estaba estudiando la carrera todavía, y una muchacha que iba ahí a la iglesia, yo sabía que estaba mal y que estaba inclusive endemoniada la muchacha. Y yo le dije, ¿para qué vas a la iglesia? Pues si no quieres nada de Cristo, pues no vayas. Dice, no, es que yo tengo una encomienda de Satanás, voy tras los líderes. Me dijo y así todo bien feo, ¿no? Pero es una realidad. O sea, hay gente que viene a robarse las ovejas. Hay gente que viene aquí y se llevan a sus hijos o a sus hijas. Vienen, están aquí en la iglesia y se congregan un año y dicen, no, pues ya tiene un año de cristiano, ya es cristiano. Y dirían aquí, ¿Ey edad? El famoso Ey edad. ¿No? ¿Y qué sucede? Pues se disfrazan como por fuera, se ven como ovejas. Pueden tener un lenguaje cristiano, pueden hablar como habla un cristiano. Dios te bendiga. Pueden danzar como David, inclusive pueden llorar también, pero por dentro son lobos. Estamos en tiempos difíciles, hermanos. Un hermano que asistía aquí al Instituto Bíblico se fue con los judaizantes. Hay muchos que predican de Cristo, pero no conforme a la Biblia. Hay muchos que hablan de Jesús, pero no es conforme a la palabra de Dios. Muchas predicaciones están contaminadas con filosofías, con pensamientos humanistas, hermanos. Ahora con el auge de las redes sociales, los lobos ahí están en las redes sociales. Son los que suben muchos videos. Y muchas veces las ovejitas se van por el carisma del predicador, porque los hace reír, porque los hace brincar, porque los hace actuar de una o de otra manera. Pero muchas veces son lobos vestidos de ovejas. Ahora, algo que es muy, muy peligroso es que no es que hablen algo malo siempre. La característica de un lobo es que habla verdades a medias, o que habla verdades con mentiras. Hace muchos años aquí, cuando llegué a la iglesia, había un predicador que yo escuchaba mucho, y justo en ese tiempo el pastor estaba dando una serie que se tituló Los falsos profetas. Entonces, en una de sus enseñanzas, el pastor pues lo describió tal cual. Nomás no dijo el nombre, pero lo describió. Entonces, cuando termina la enseñanza, pues yo me acerqué con él y le dije, oiga pastor, yo escucho a esta persona. Y él me dijo esto que yo les estoy compartiendo, que siempre
las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas van mezcladas con cosas buenas. Y ese es el problema. Inclusive puede que haya enseñanzas de lobos que estén bien el 100% de sus enseñanzas. Pero como no nada más escuchas una o dos, sino escuchas muchas, empieza a meter poco a poco el veneno. De tal manera que muchas veces terminas alejándote de la palabra del Señor. El Señor nos advirtió: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. También el apóstol Pablo dijo en Hechos 20, 29 y 30. Hechos 20, 29 y versículo 30. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dentro de la misma iglesia, dentro del ambiente cristiano, hay gente que se levanta y que no perdonará al rebaño, que va tras su dinero, va tras su alma, va con motivaciones equivocadas, predicando el evangelio pero adulterado. Así que tenemos que tener cuidado de no creer a todo tipo de predicador, hermano. Y ahora con las redes sociales, con el internet, debemos de cuidar de no hacerle caso a cualquiera que está allí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Porque estamos como ovejas en medio de lobos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vemos a un predicador allí en el internet? A lo mejor usted tiene algún predicador favorito ahí en el internet. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Preguntar. Usted con toda confianza se puede acercar a los pastores de aquí de la iglesia y preguntar: oye, fíjate que estoy escuchando a este predicador. ¿Me recomiendas que lo siga escuchando o tiene alguna otra doctrina ahí que yo no me he dado cuenta? Hace unos días platicábamos con un joven y emocionado me dijo: no, fíjate que estoy escuchando a fulanito, no les voy a decir el nombre, me estoy escuchando a tal predicador. Y nos lo dijo a un pastor y a mí, estábamos ahí comiendo. Entonces volteé a ver al pastor y le dije: híjole, este joven está a un paso de que se vaya tras estas doctrinas. Y con esto, todo esto se puede resolver con el simple hecho de que usted pregunte. Es más, mire, cuando yo escucho a algún predicador, yo voy y pregunto con nuestro pastor y le digo: oiga pastor, este predicador, pues yo he escuchado y enseña bien, pero usted que conoce a mucha gente, le digo: ¿sí enseña bien o no? O le pregunto así de cualquier predicador y ya él me dice, este sí, o mira, una vez me dijo: este ni cristiano es, este es agnóstico. Y dije: pues ahí está. Pero esto hace que nosotros, hermanos, como ovejas en medio de lobos, nos pongamos bajo el cuidado de nuestros pastores y del pastor de pastores, que es el Señor Jesús. Porque estamos en un ambiente difícil y es muy sabio preguntar. Es muy sabio preguntar. Lo que no es muy sabio, hermanos, es que usted comparta en sus redes sociales a predicadores que ni siquiera conocen, porque tienen una frase que está bien. O sea, la frase no está mal, la frase está bien, pero cuando tú compartes ahí en tu muro o en alguna red social que tengas, compartes no solamente la frase, estás recomendando al pastor, al predicador, al maestro, y no sabes, o si sabes
y sabiendo lo compartes, pues peor tantito, ¿no? Pero si no sabes, si toda la doctrina que este pastor enseña es bíblica, entonces pues mejor pregunta antes. ¿Para qué? ¿Para qué o por qué? Porque si nosotros compartimos algo, estamos promoviendo a esa persona, y nuestros contactos o nuestros amigos en las redes sociales, por el hecho de que tú lo compartes, ellos piensan que está bien. Entonces, si yo comparto algo en mi Facebook o en mi Instagram, pues la gente, ¿qué va a decir? Pues ha de estar bien. Por eso mejor no comparto nada. Nada más comparto los de aquí, o los de casa de oración. ¿Por qué? ¿Porque somos los únicos? No, hermanos, no somos los únicos. Hay mucha gente que predica bien y que enseña bien, pero no los conozco. Y no se puede recomendar a alguien que no lo conocemos. Así que es muy sabio preguntar, es muy sabio dejarse enseñar. Es muy sabio, hermanos, dejarse pastorear, porque estamos como lobos, como ovejas. Ya lo dije 2 veces, estamos como ovejas en medio de lobos. Y el dejarse pastorear, el dejarse enseñar, eso te va a librar a ti y va a librar a los tuyos. Está de por medio de tu salvación. Está de por medio de tu salvación. Hace tiempo conocimos a unos jóvenes, a un grupo de jóvenes que se empezaron a juntar y empezaron a abrazar una doctrina, una falsa doctrina, una falsa enseñanza. ¿Y sabe qué sucedió? Muchos de esos jóvenes ya son ateos. Ahorita pues ya no están jóvenes, porque eso fue hace muchos años. Pero muchos de ellos ya son ateos. No se dejaron enseñar, no preguntaron. A veces con la arrogancia muchas veces de un joven es, pues ellos qué saben, yo ya leí más que ese pastor, o yo ya sé más que… Y no, siempre es bueno que nosotros respetemos a nuestras autoridades y nos dejemos enseñar, nos dejemos pastorear. Somos ovejas en medio de lobos y necesitamos actuar con sabiduría, con sencillez, para que Dios nos proteja. Debemos de dejarnos guiar en todo tiempo y en todo momento. Otra área donde también tenemos conflictos es en el área civil, dice Mateo 10:18. Vamos a regresar allí, Mateo 10:18. Dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, dijo el Señor Jesús, para testimonio a ellos y a los gentiles. Vamos a tener problemas o adversidades, conflictos con los religiosos dentro de la iglesia, pero también tendremos problemas con los que no son religiosos, con las autoridades, con los gobernantes, con las leyes civiles, en nuestros trabajos, en las escuelas. Vamos a tener problemas, muchas veces vamos a ser censurados, vamos a ser callados, nos van a querer callar por causa de Cristo. Y ahora con todas estas corrientes sobre la ideología de género, esto se puede poner cada vez más feo. Hay otros países donde ya no hay libertad de expresión. Las enseñanzas de Cristo son consideradas ofensivas y dañinas. Imagínese usted, es algo, pues es algo que nosotros como cristianos, bueno, al menos yo no sé, no me cabe en la cabeza cómo alguien tan bueno, tan puro, que nunca ha hecho nada malo como el Señor Jesucristo, la gente lo rechaza. Bueno, así éramos antes, rechazábamos a Cristo, pero cada vez es más la persecución que hay. El pastor Antonio Ortiz nos enseñaba el jueves que un maestro fue despedido por defender sus convicciones en su trabajo, en su escuela, por no querer participar del matrimonio igualitario, por defender el matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer. Lo despidieron. Y esto es algo que se va a dar cada vez más. Te van a ver feo. Si tú no
participas en lo que ellos participan, vas a tener problemas. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, le dijo Pablo a Timoteo. Y luego le dijo esto que es muy importante que nosotros lo sepamos. Le dijo: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, como este maestro y como muchos de nosotros que tenemos problemas con las leyes, con los gobiernos por causa de nuestra fe, cuando no le hacemos nada malo a nadie, cuando procuramos el bien para todos. Pero así como Cristo tuvo problemas, así nosotros los tenemos también. Y si tú vives de acuerdo con Cristo, padecerás persecución. En tu trabajo vas a padecer persecución. Platicaba con un joven hace unas semanas y me decía: ¿sabes qué? Tengo unas broncas en mi trabajo. Me están atacando mis compañeros. Oye, pero a ver, le decía: ¿tus compañeros se dejan evangelizar? No, ellos nada más lo que quieren es molestarme. Y yo le decía: ¿sabes qué? No caigas en las provocaciones de ellos. Ellos te están provocando para que tú explotes. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser prudentes como serpientes, ignorarlos muchas veces. En una ocasión, en un trabajo donde estaba hace algunos años, mi trabajo era de 8:30 a 6:30, pero era empleado de confianza. ¿Sí sabe lo que eso significa? Muchas veces es: te voy a explotar. Los empleados de confianza, ¿no? Pues los empleados de confianza tienen horario de entrada, pero no de salida. Entonces yo hablé con mi jefe inmediato y le dije: oye, ¿sabes qué? Mira, lunes, martes, miércoles y viernes te puedo salir a la hora que tú quieras, pero el jueves yo tengo que salir a las 6:30 porque voy a la iglesia. Y me dijo, así me dijo este ingeniero: ¿la iglesia es más importante que tu trabajo? Así me dijo. Miren, no le estaba pidiendo que salir antes de mi horario. Era en mi horario normal. Nada más que en esa empresa donde estaba trabajando, a veces salíamos hasta las 12 de la noche. En una ocasión a las 3 de la mañana, haciendo licitaciones, unos concursos. Y cuando le dije: mira, nada más es el jueves. Bueno, cuando le dije eso, me dijo: ¿es más importante la iglesia que esto? Y yo le respondí y le dije: mira, todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Para mí el trabajo esto es importante, pero en este día yo no puedo llegar tarde a esta reunión. ¿Sabe qué hizo sabe qué pasó? Pues yo me salí, porque tampoco me pueden retener a la fuerza. Yo me salí y me salía todos los jueves, pero cuando llegaban las comisiones, ¿a quién creen que le quitaban? Pues a mí. ¿Y quién se la quedaba? Bueno, quién sabe quién se la quedaba. Entonces, ¿qué hice? Fui y le peleé. No, nosotros como cristianos no estamos llamados a pelear. No estamos llamados a decir: oye, pero ¿por qué a mí me diste menos comisión? Solo faltó que dijera: pues por cristiano. ¿Por qué te vas antes? Y no me iba antes, me iba a la hora de mi salida. Pero vamos a tener persecuciones. Pero nosotros allí es donde tenemos que ser pacientes, prudentes, sencillos. Debemos de actuar respetuosos hacia nuestras autoridades, pero firmes en nuestras convicciones, porque nuestra fe no está para negociarla. No vamos a negociar con nuestra fe. El simple hecho de que tú no te rías de lo que se ríen tus compañeros en el trabajo, o de tus vecinos, o de el medio donde tú estés, el simple hecho de que tú te mantengas íntegro en Cristo Jesús va a hacer que te odien. En cualquier ámbito vamos a tener problemas por ser cristianos, pero por eso nosotros tenemos que ser como ovejas en medio de lobos y actuar
como las serpientes, como las palomas. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Porque ¿qué vamos a hacer? Si nosotros no soportamos esto, pues vamos a querer renunciar al siguiente día del trabajo, vamos a querer cambiarnos de escuela, o vamos a querer irnos a otra ciudad, vamos a querer hacer otra cosa. Y no se trata de andar huyendo, se trata de actuar con sabiduría, con firmeza. Ahora, si por ser cristiano te despiden, pues gloria a Dios, Dios va a tener otro trabajo para ti. Pero en cualquier trabajo en el que usted vaya, si usted es un buen cristiano y si el ambiente es hostil, va a tener problemas. No hay un trabajo que sea seguro y que, bueno, al menos que el trabajo donde usted esté, pues sean cristianos y el ambiente sea diferente. Pero si no, si su patrón no es cristiano o no está en una empresa donde hay temor de Dios, en cualquier lugar va a tener problemas. Pero allí es donde nosotros tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. ¿Y qué me dice usted de nuestros hijos? Nuestros hijos en las escuelas, si defienden su fe, van a sufrir persecución nuestros hijos. Y nuestros hijos chiquitos o grandes van a tener problemas. ¿Sí? Si nuestros hijos predican el evangelio, van a sufrir. Si no participan de todo lo que hacen en las escuelas, ahí van a tener que saber actuar con sabiduría. Por eso es que nosotros como padres, hermanos, necesitamos esforzarnos en los caminos del Señor. Nosotros necesitamos aprender a pelear la buena batalla de la fe. Necesitamos como padres aprender a actuar como ovejas en medio de lobos, con los principios bíblicos, para que también enseñemos a nuestros hijos, para que también podamos aconsejar a algún hermano que está sufriendo. Debemos de ser padres que enseñemos a nuestros hijos a pelear la buena batalla, porque en las escuelas los quieren obligar a hacer todo tipo de cosas. En los trabajos te quieren obligar a todo. En las escuelas nuestros hijos van a querer ser atrapados por los vicios. Yo recuerdo que las cosas malas yo las aprendí en la escuela. En mi casa, gracias a Dios, no aprendí muchas cosas malas. Pero en la secundaria, en la prepa, en la universidad, no, pues ahí está todo lo malo. Están nuestros hijos como corderos en medio de lobos. Y nosotros tenemos que aprender a pelear la batalla, tenemos que actuar correctamente y también luchar junto a ellos. A mí la droga, bueno, en esos tiempos, ahorita ya hasta en las primarias las ofrecen, ¿no? Pero a mí me lo ofrecieron hasta en la prepa. Y me decía un muchacho, oh, se siente bien padre. Pero fíjese, por acá me estaban ofreciendo droga, alcohol, y por acá el evangelio estaba llegando a mi vida. Y gracias a Dios me alcanzó. Pero todo esto, nuestros hijos, es el pan de cada día. Las filosofías, las ideologías. Inclusive, hermanos, los maestros tratan de enamorar a sus hijos. Y esto que les digo, hermanos, no se los digo imaginándomelo, no, sino porque lo sé, porque estoy acá con los muchachos. Una vez llegó una persona y me dijo, oye, pues es que ya tengo novio. Le digo, pues es mi maestro. Y yo dije, híjole, mano. Pues son lobos. Y es algo real. Nosotros como padres nos enfrentamos a lobos. Nuestros hijos también tienen sus lobos que están ahí tras de ellos. Así que tendremos que aprender, hermanos, a actuar correctamente, a depender del Espíritu Santo. El Señor Jesús, allí en Mateo 10:19, les dijo a sus discípulos: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que
habla en vosotros. Necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo en todo tiempo y en todo momento. Si te están atacando en tu trabajo, ve y ora. Y dile: Señor, ¿cómo quieres que yo responda? Si están atacando a tus hijos, ve y ora y dile: Señor, guíame, háblame. Y cuando tus hijos se vayan a la escuela, ora por ellos. Dile: Señor, dales tu sabiduría, dales de tu gracia. Porque están en un mundo perverso, lleno de lobos que quieren comerlos. Porque aunque somos ovejas, Dios no nos ha dejado solos. Dios nos deja herramientas con las cuales nosotros podemos echar mano. Nos ha dejado el Espíritu Santo, el cual está en nosotros y nos puede enseñar cómo actuar correctamente. Fíjense, el hacer uso de la sabiduría de Dios, de la gracia de Dios, el apoyarnos del Espíritu Santo, el dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos va a ayudar a hablar cuando tengamos que hablar y a callarnos cuando nos tengamos que callar. La Biblia nos enseña de un joven llamado Esteban. Dice la Biblia que este muchacho fue sacrificado, fue un mártir. Pero antes de que lo mataran, dice la palabra de Dios que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Y esto es lo que se necesita. Le decía a este joven que estaba teniendo problemas en su trabajo, le decía: mira, vamos a orar para que Dios te dé la sabiduría y te dé la palabra correcta para que respondas como debes de responder. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús, cuando a veces que le respondían, a veces que le preguntaban, no respondía de acuerdo a la pregunta, respondía de acuerdo a la intención? Y platicando con este joven le decía: es la forma como tú tienes que responder, de acuerdo a la intención. O mira, si ahí hay 3, 4, cuando uno esté solo, ahí llega con él y evangelízalo. Porque te quieren hacer ahí bolita, pero Dios te puede dar sabiduría. Esteban afrontó con valentía y con el poder del Espíritu Santo los problemas que tuvo, las adversidades, y terminó la carrera hasta el final. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de estos, como el de Esteban. Otro ejemplo es Juan el Bautista. Juan el Bautista le cortaron la cabeza, hermano. Pero fíjense, Juan el Bautista terminó su trabajo, terminó su misión, terminó su propósito, pero terminó siendo un mártir también. Nosotros necesitamos esa gracia de Dios, necesitamos el poder de Dios para afrontar. Cuando nos tengamos que callar, pues vamos a callarnos. Está como aquel pastor que les platiqué, que estaban a punto de matarlo y él mejor se fue, un pastor allá en Cancún. Pues no había llegado su tiempo. Pero cuando tengamos que hablar, pues que Dios ponga las palabras en nuestro corazón para hablar de acuerdo a su voluntad. Por último, hermanos, vamos a ver el entorno familiar, que también es un entorno donde vamos a tener persecuciones, que también vamos a tener adversidades. Dice Mateo 10:21, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Jesús mismo, hermanos, fue atacado por su familia. Él dijo que no había profeta con honra en su propio pueblo. No fue bien recibido en el lugar donde Jesús creció. Ahora, ¿por qué nos van a perseguir nuestros propios familiares? Por ser cristianos. No hemos hecho ningún mal. Y creer en Jesús no es algo malo. Pero el Evangelio provoca que nuestra casa esté dividida. No sé cuántos de ustedes ya su familia es cristiana, pero si aquí hay alguien que es cristiano, solo él en casa, olvídese, hermano, va a tener que enfrentarse a todo. Fíjense que cuando
Cuando yo me convertí, yo fui el primer cristiano en mi casa. A mi papá le dio gusto, pero porque ya no me iba a dar dinero para irme a las fiestas. No creo que le dio gusto por ser cristiano, no. Él dijo, ay, qué bueno, ya no te voy a dar para que te vayas a las fiestas. Pero bueno, me empezó a hacerme la vida difícil. Bueno, aquí, ¿recuerdan que les dije de mi patrón que no me dejaba salir a tiempo? Bueno, a mi papá no le podía decir lo mismo. Él me daba más trabajo para que yo no alcanzara a ir a la iglesia. Y me hacía sufrir porque a mí, desde que empecé en el Señor, siempre me ha gustado congregarme, siempre. Siempre me gusta estar en la iglesia. Y recuerdo en una ocasión que veníamos de un rancho, mi papá sabía que ese día tenía que ir a la iglesia. Y ya sabía ya sabía, pues lo conozco, ya sabía que él no iba a querer. Entonces me puso a hacer más trabajo de lo que debía. Y cuando llegamos a la casa ya eran como las 6 de la tarde. La reunión empezaba a las 7 y la iglesia me quedaba como a 2 horas. Entonces, no, pues ya no podía ir. Entonces lo que hice fue meterme a mi cuarto a orar. Y mi mamá me dijo, hijo, ven a comer. Le digo, no, mamá, gracias, aquí me encerré. Y ahí andaba, pero gracias a Dios ahorita ya son cristianos mi familia, mis papás. Gloria a Dios por eso, pero al inicio no es fácil. Lo que dice Jesús es cierto. ¿Por qué? Porque si tú vienes a la iglesia, ya no te gusta escuchar música del mundo, ya no haces lo que ellos hacen, y tu familia todavía quiere seguir haciendo lo que ellos hacen siempre. Recuerdo que una conocida se convirtió al Señor y su casa era como el centro de reunión de todos los tíos, de los abuelos, de todos. En el momento en que esta persona se convierte, bueno, pues llega Navidad y Navidad ella se para y empieza a compartir el evangelio. ¿Qué creen que pasó? Se acabó la fiesta. Y ahora en las Navidades ya no la hacen en ese lugar. Ya ni siquiera les hablan, ya ni siquiera les invitan. Oye, vamos a tener fiesta en tal lugar. No, ya nada más sabemos que tuvieron fiesta porque suben fotos a las redes. Pero va a haber división. Ahí en Mateo 10, 34 al 36 dice, no penséis que he venido, Mateo 10, 34 al 36, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Algunos de ustedes puede ser que estén pasando este tipo de situaciones, que tengan problemas en casa por el hecho de que ustedes son cristianos. Ahora, ¿cómo van a actuar? Miren, cuando yo me convertí y llegaba a la casa de mis papás y veía todo el altar de imágenes, yo quería tirarlas, hermano. Yo decía, se van a ir. Y decía, ay, ahorita no hay nadie, voy a tirar unos 2 o 3 cosas ahí. Pero ¿esa es la forma como debemos de actuar? No. Oye, pues es como si les picara la cresta. A mí, gracias a Dios, no me corrieron de mi casa, pero si hubiera hecho algo así, me hubieran corrido de la casa. No, porque los puedes quitar de ahí, pero no los puedes quitar del corazón de ellos. Dios tiene que hacer una obra en sus vidas. Tampoco los ataqué hacia lo que ellos creían así muy fuerte, como algunos hacen. No, ¿sabe qué hice? Empecé a hablarles de Cristo a mis papás. Les empecé a hablar de Jesús. Y les hablaba de Jesús y de repente me preguntaban, oye hijo, ¿y ahí donde tú vas, cómo creen esto? Oye hijo, y empezó el Señor. No fue fácil ni fue en un mes, fueron años. Pero llegó el momento en que mi mamá me dijo,
hijo, ¿sabes qué? Desde que tú nos has empezado a hablar de Jesús, como que ya no creo mucho en esto. Y yo, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Aquí dentro de mí decía, ya deshazte, pero no decía nada. Hasta un día que mi mamá me habla y me dice, oye, hijo, fíjate que ya había empezado ella a ir a la iglesia. Me dijo, hijo, ¿sabes qué? Que desde que estoy yendo a la iglesia, Dios me habló y me dijo que no puedo servir a dos señores, que no puedo tener esto aquí y aparte ir a la iglesia. Y le dije, ¿y qué va a hacer? Dije, no, pues me voy a deshacer de eso. Dije, no, dije, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? No es fácil. ¿Por qué? Porque se te echan encima. Ellos no piensan que están haciendo mal. Ellos piensan que los malos somos nosotros. Pero ¿sabe qué? Así estábamos también nosotros. Nosotros pensábamos que estábamos bien. Entonces necesitamos ser sabios, no ofender a nadie, hermanos. Hay que ser respetuosos. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, se los leo, 12 versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si te empiezan a ofender en tu familia, en tu trabajo, en cualquier lugar donde te encuentres, no pagues a nadie mal por mal. El Señor Jesús dice la Biblia que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, dice Pedro, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí Pablo dice en el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ti, ten paz con todos. Que tú no seas el que esté provocando los problemas. Si es por causa de Cristo, vamos a tener adversidades, pero nosotros debemos de procurar la paz en todo tiempo. El versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No debemos de vengarnos. Si tu jefe te despidió, no te vengues, ora por él, bendícelo. Si tienes problemas en cualquier área, ora por ellos, no te vengues. Deja lugar al Señor, Dios sabrá cómo actuar. Así que si tu enemigo tuviere hambre, si tu nuera no te habla porque tú eres cristiano, cristiana, si tus hijos ahora ya no te visitan tanto porque ya eres cristiano o cristiana, y si tú sabes que tiene hambre, pues dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Actuemos de una forma correcta, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si te tratan mal, trátalos bien. Debemos de actuar correctamente. No seas vencido de lo malo, dice Pablo, sino vence con el bien el mal. Vence haciendo el bien. Ahora, esto de vencer no significa que tus familiares van a dejarte de atacar, o que los gobernantes van a dejarte de atacar, o que los religiosos van a dejarnos de atacar. No, vencer significa que nosotros, a pesar de todo esto, permanezcamos firmes en la fe. A pesar de todo esto, a pesar de las adversidades, no pequemos contra Dios, no neguemos nuestra fe. Dice el versículo, vamos a regresar a Mateo 10, 22, por favor, Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos. Ahí ya el Señor Jesús dice, y todos nos van a aborrecer por causa de mi nombre. Pero aquí viene la promesa, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, pase lo que pase, perseveremos hasta el fin. Hemos de confiar al Señor, en el Señor hasta el final. Hemos de mantenernos firmes hasta el fin. Y así como el Señor Jesús perseveró hasta el final, llegó hasta la meta, así también nosotros. Estamos como ovejas en medio de lobos. Vamos a tener adversidades,
pero no estamos solos. Dios, el Señor, está con nosotros. El Señor está con nosotros. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario, van a venir cosas. El Señor mismo nos envía como ovejas en medio de lobos. Pero Dios está con nosotros, hermanos. Y en esta hora me gustaría que pudiéramos concluir pidiéndole a Dios esa sabiduría que tanto nos hace falta para actuar correctamente en todo tiempo y en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestros familiares, en nuestros trabajos, con los religiosos. Que pidamos a Dios que derrame su gracia sobre nuestras vidas, que derrame su espíritu en nuestras vidas, que podamos ser guiados por su palabra, por su Espíritu Santo, que nos ayude a contestar cuando tenemos que contestar y a quedarnos callados cuando tenemos que quedarnos callados, a afrontar las situaciones en todo momento con la sabiduría de Dios. ¿Cuántos quisieran actuar de esa manera, hermanos? Les voy a pedir que se pongan de pie y que hagamos una oración pidiéndole al Señor su ayuda, que le pidamos al Señor que Él nos capacite, que Él nos ayude a vivir en estos tiempos difíciles. Les voy a pedir que cierren sus ojos, hermanos, y que levanten su mano ahí donde están y que puedan pedirle al Señor la gracia. Señor, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas claramente de todas las cosas que nos pasan y que pasaremos o que estamos pasando, pero también, Señor, nos ayudas con tu palabra y nos muestras el camino que debemos de tomar, Señor. En esta hora, Padre, yo te pido para que tú nos des de tu gracia, así como se la diste a Esteban, que él hablaba con sabiduría y no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti. Los conflictos que tenemos en casa, los conflictos que tenemos en otras áreas de nuestra vida, lo ponemos en tus manos. A veces, Señor, no hemos sabido cómo actuar, pero hoy venimos a ti para que tú nos ayudes en todo esto, Señor. Que tú nos des la gracia, nos ayudes a contestar correctamente, que nos ayudes a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, a dar la palabra correcta en el momento adecuado. Y si nuestros familiares aún no son cristianos, te pido para que a través de nuestras vidas ellos puedan ser alcanzados. Quizás ahorita no comprendan que el creer en ti, el confiar en ti es lo mejor, así como nosotros en alguna ocasión no lo entendíamos. Danos la sabiduría para actuar correctamente con ellos. Ayúdanos, Señor. Somos tus ovejas y tú eres nuestro pastor. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Te pedimos, Señor, proveas nuestras vidas de sabiduría, que derrames gracia sobre gracia en estos tiempos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a no caer en la provocación. Ayúdanos a discernir, a comprender, Señor, que muchas veces son lobos los que están alrededor nuestro y necesitamos actuar con cautela, con sabiduría. Abre nuestro entendimiento en todo tiempo y en todo momento, Señor. Padre, te doy gracias en esta hora porque tú estás aquí para bendecirnos. Tú estás aquí para ayudarnos. Tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Descansamos en ti. Descansamos en ti en todas estas situaciones que estamos viviendo.
Descansamos en ti porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.